Tal guys, aquí tenemos una 2010 Town & Country con un misfire en el cilindro número 3 y número 1. Actualmente, antes de traérmela aquí, le fueron cambiados cables, bobinas, inyectores, compresión está bien. Ahorita le acabo de chequear yo los lifters también, y eso fue antes de que le encontrara esta falla. Como pueden observar, este es el cilindro número 3. Todo esto es corrosión del agua. Si ven, esta camioneta le acaban de cambiar cabezas. Después de cambiarle las cabezas, empezó esa falla con la falla en el cilindro 1 y 3. Como pueden observar, aquí hay una caldera de agua. Por aquí se viene el agua, viaja por el cilindro número 1. El cilindro número 1 no estaba fallando tanto. El cilindro número 3 es que constantemente tenía la falla. Y como pueden observar, como hay desgaste del empaque de aquí, ¿sí? Mi recomendación es, cuando cambien este empaque de aquí, el que va aquí en medio, se los voy a enseñar ahorita. Es este empaque. Como pueden observar, no lleva ningún tipo de plástico y lleva un tipo de, se puede decir, de arroyo alrededor del empaque. ¿Sí ven? Entonces mi recomendación sería poner silicón, poner el silicón para que sirva como tipo gasket, para que no les vuelva a pasar esto o no les pase esto. Le digo, esta camioneta fue llevada al dealer. En el dealer le pusieron, claro, sus máquinas que tienen, y no le pudieron detectar la falla. Como les digo, le cambiaron cabezas, le cambiaron hasta el catalítico, le anduvieron cambiando. Ahí es como pueden observar, se lo acaban de cambiar. Sensores de oxígeno, muchas cosas, cables nuevos, bujías nuevas, inyectores nuevos. Por ahí tengo los inyectores nuevos. Y yo nada más, pues como les digo, lo único que me hizo ver esta falla es que había un poco de olor de antifreeze en el escape. Entonces es por eso que le hice la prueba del cranking vacuum, que se le llama. Es una prueba de vacío al motor para ver la condición del motor. Luego le sacamos compresión estaba bien, el vacuum estaba bien, porque si haya sido un lifter o una spring de válvulas de aquí, una lectura en el vacuum gauge o en el, ¿cómo se puede decir?, en la brújula, estuviera haciendo esto, fluctuando en el vacío. Luego les voy a hacer una prueba en vivo, cómo se hace la prueba del cranking vacuum y la prueba de vacío al motor. Entonces la brújula estaba estable. Eso me hizo descartar la posibilidad de un spring de válvula dañado o una válvula dañada. Y cuando destapé, pues claro, luego encontré la falla, que era esta. Mire cómo el agua salía por aquí. Y otra de las cosas es de que no torquearon estos tornillos. Estos tornillos van torqueados alrededor de 17 libras, 17 libras de presión, y estos tornillos estaban torqueados a 12 libras. Eso es por eso que cuando hicieron cabezas no torquearon esos tornillos, y es por eso que tenía esa falla de misfire. Bueno, es todo por el momento. Solo quería compartir este corto video. Espero les sirva en algo. Tal vez no en el mismo vehículo, pero tal vez en otros. Acuérdense que hay que chequear todos los conductos de vacío, que no estén liqueando vacío y todo ese tipo, cuando ya descartaron pues inyectores y lo básico.
Entonces espero les ayude, suscríbanse y cualquier pregunta déjenlo en los comentarios y yo les respondo en lo más rápido posible. Saludos.